Imagina un escenario donde la tensión está a punto de estallar. Un convoy de 15 camionetas pertenecientes al temido criminal, el Chucky, del Cartel del Noreste, se encuentra cara a cara con las fuerzas militares en las peligrosas calles de Nuevo Laredo. Lo que sigue es un enfrentamiento brutal y decisivo donde la estrategia y el poder militar se imponen, haciendo pedazos las intenciones del cártel de seguir sembrando el terror. En este video te mostraremos cómo se desarrolló este impactante choque y las consecuencias que dejó en uno de los territorios más disputados de México. No te lo pierdas. En un escenario de caos y violencia, al menos 10 criminales fueron abatidos, entre ellos Ricardo González, alias El Ricky, también conocido como el Mando R o el Chuy, jefe de plaza del Cártel del Noreste. Este fue el saldo de un violento enfrentamiento entre civiles armados y elementos del ejército mexicano en la conflictiva ciudad Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 17 de agosto, cuando un convoy de 15 vehículos del Cártel del Noreste lanzó un ataque contra elementos del ejército mexicano en la zona del fraccionamiento Arboledas y la colonia La Unión. La agresión desató una intensa balacera que rápidamente se extendió a otras áreas, provocando una serie de persecuciones que mantuvieron en vilo a la ciudad. Los enfrentamientos se prolongaron hasta los sectores del Boulevard Colosio, la carretera Piedras Negras y los alrededores del aeropuerto, lo que obligó a una masiva movilización de Fuerzas Armadas. Para hacer frente a la situación, el ejército mexicano desplegó vehículos blindados y un helicóptero artillado, mientras que de manera simultánea, elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Sedena, además de la Policía Estatal de Coahuila, se unieron al operativo a bordo de unidades artilladas, reforzando la seguridad en los límites con Tamaulipas. La tensión alcanzó niveles críticos y las calles se convirtieron en un campo de batalla, donde el poder del Estado se enfrentó al terror impuesto por el crimen organizado. Aunque aún no hay cifras oficiales, se reporta que el saldo de las balaceras fue de al menos 11 muertos, entre ellos 10 pistoleros y un elemento del ejército mexicano. Entre los abatidos, se presume, estaría Ricardo González, alias El Ricky, un capo de alto rango que lideraba las Fuerzas Especiales Chuy, el brazo armado del Cártel del Noreste
que ha comandado las ofensivas más brutales en Coahuila y Nuevo León en los últimos meses. Este individuo, conocido por su ferocidad y poder, mantenía una encarnizada disputa territorial contra la facción Chapitos del Cartel de Sinaloa en el estado de Nuevo León. El impacto de este enfrentamiento no se hizo esperar. En las redes sociales ya circulan múltiples mensajes de despedida para los pistoleros abatidos, un reflejo de la influencia y el poder que ejercen estos grupos criminales en la región. Sin embargo, este episodio también subraya la determinación de las Fuerzas Armadas de México de no ceder terreno en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, a pesar de los inmensos desafíos que enfrentan. Los enfrentamientos entre las autoridades mexicanas y los cárteles del narcotráfico han sido una constante en la historia reciente del país, marcando un escenario de violencia que parece no tener fin. Desde el lanzamiento de la llamada Guerra contra el Narcotráfico en 2006, México ha sido testigo de numerosos episodios donde las balas y la sangre han sido los protagonistas. Uno de los elementos más emblemáticos fue la Operación Michoacán, el primer gran despliegue militar del gobierno federal contra el narcotráfico, iniciado en diciembre de 2006 bajo la presidencia de Felipe Calderón. En este operativo, miles de soldados fueron desplegados en el estado de Michoacán, una región clave para la producción y el tráfico de drogas. Este fue el punto de partida para una estrategia que, si bien logró capturar a importantes líderes del crimen organizado, también dio lugar a una espiral de violencia que se extendió a lo largo y ancho del país. En años recientes, uno de los enfrentamientos más recordados fue el llamado Culiacanazo, ocurrido el 17 de octubre del 2019 en Culiacán, Sinaloa. Durante este operativo, las fuerzas de seguridad intentaron capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Sin embargo, lo que parecía ser una operación rutinaria se convirtió en una batalla campal cuando los sicarios del cártel de Sinaloa respondieron con una fuerza abrumadora. Las calles de Culiacán se transformaron en zonas de guerra, con bloqueos, incendios y enfrentamientos armados que forzaron al gobierno a liberar a Ovidio para evitar una masacre. Otro enfrentamiento notable tuvo lugar en noviembre de 2021 en Tamaulipas, cuando un convoy de sicarios del Cártel del Noreste
fue interceptado por elementos del ejército mexicano en el municipio de Matamoros, en un despliegue de fuerza que involucró tanto a unidades terrestres como a helicópteros artillados. Las autoridades lograron repeler el ataque, dejando un saldo de varios criminales abatidos. Este episodio subraya el constante estado de alerta en el que viven las fuerzas de seguridad en estados como Tamaulipas, donde los cárteles operan con una impunidad que desafía al Estado. En el estado de Jalisco, la situación no ha sido diferente. El cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México, ha protagonizado numerosos enfrentamientos con las fuerzas del orden. En junio de 2020, un operativo en la ciudad de Guadalajara dejó al descubierto la brutalidad de este cártel cuando se enfrentaron con la policía tras el secuestro de un grupo de jóvenes. La respuesta violenta del CJNG mostró su capacidad para desafiar directamente al gobierno, manteniendo un control territorial basado en el miedo y la violencia. Más recientemente, en 2023, un operativo en Tamaulipas resultó en un enfrentamiento con miembros del Cártel del Golfo que dejó un saldo de varios sicarios abatidos. Este suceso es parte de una larga lista de choques en esta región fronteriza, que ha sido históricamente uno de los principales bastiones del narcotráfico en México. A lo largo de los años, estas confrontaciones han dejado miles de muertos y han generado un clima de temor e inseguridad en gran parte del país. Las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías estatales han incrementado sus operativos para enfrentar a los cárteles, pero la violencia persiste. Alimentada por la lucha por el control territorial y las rutas del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La realidad es que estos enfrentamientos son el reflejo de una guerra que no parece tener fin a corto plazo. Los cárteles han demostrado ser adversarios formidables, capaces de adaptarse, reorganizarse y contraatacar con una ferocidad que desafía a las autoridades. Mientras tanto, las comunidades afectadas quedan atrapadas en medio de este conflicto, donde la paz parece ser una meta cada vez más lejana. México es un país de contrastes, donde las realidades sociales, económicas y políticas se entrelazan de manera compleja, generando debates intensos y polarización en diversos sectores. Las opiniones políticas en el país reflejan las diversas perspectivas sobre cómo enfrentar los problemas que afectan a la nación, desde la inseguridad hasta la corrupción, pasando por la desigualdad social y el desarrollo económico. Este enfrentamiento en Nuevo Laredo no solo pone en evidencia la constante y violenta confrontación entre las Fuerzas Armadas mexicanas y los cárteles del narcotráfico, sino que también subraya la ferocidad con la que estos grupos criminales operan en diversas regiones del país. La emboscada fallida por parte del convoy del Chucky, del Cártel del Noreste y la contundente respuesta del ejército reflejan la cruda realidad de una guerra sin tregua, en la que la seguridad de la ciudadanía y la estabilidad de la nación se ven constantemente amenazadas. Este episodio es un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico sigue siendo uno de los mayores desafíos para México, un reto que exige una estrategia integral que combine la fuerza, la inteligencia y la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad. Y mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.